Este es mi video de retroalimentación del día del 19 al 22. Estos son solo 4 días porque el primer día iniciamos con el examen parcial. El 19 fue un día donde iniciamos con el libro de Joseph Redorta, otro autor que no era Alzate, que hablaba sobre el conflicto. Este autor era diferente porque él como tal sí daba su punto de vista, pero él fundamentaba lo que decía y lo que hacía con opiniones de otros autores. Y pues a la hora de nosotros evaluar veíamos no solo la de él, sino la de otros autores. Iniciamos con lo que eran las estructuras del conflicto, y estos eran bastantes. Sí, recuerdo que eran bastantes, eran como unas 20 quizás. De hecho aquí los tengo anotados. Redorta me ponía, no pondré todos, solo algunos. Por ejemplo, las metas. Y pues nos veíamos de que básicamente las metas eran como que las metas que buscaban cada uno en un conflicto. Era lo que Joseph Redorta decía a la hora de los elementos estructurales de un conflicto. Eran lo que pues de lo que estaba hecho un conflicto, básicamente, como su nombre lo indica. Como el poder es algo que nosotros como tal no podemos llegar a percibir, pero es algo que siempre está. En un conflicto hay un intercambio de poder. Si yo le cedo el poder a la otra persona va a tener el poder de decidir, de tener influencia sobre mí, básicamente. Está también el patrón. Este patrón podemos haberlo visto con Alzate, que es el patrón que hay entre cada conflicto, el que sigue el conflicto, y casi siempre es el mismo, que es el que vimos con Alzate. Por ejemplo, puede ser los métodos. Estos ya son más como para la resolución o cómo se va llevando el conflicto, ya que son los métodos que nosotros utilizamos para llevar el conflicto. Y el desencadenante, puede ser, por ejemplo, en el momento en donde estás tú en un conflicto. Puede ser latente, como ya había mencionado yo antes en el video anterior. El video latente, el conflicto latente, en ese conflicto todavía está, pero no ha salido. Es como un conflicto del que todavía no hay una noción de él. El desencadenante sería, por ejemplo, lo que desencadenó, lo que hizo que ese conflicto estallara, saliera, en pocas palabras. Y sí, son bastantes. De hecho aquí los tengo anotados. Pueden ser metas, contexto, partes, poder, fuentes, patrón, función, expectativas, eje, ámbito, efectos, estilo. Eran bastantes. No los voy a mencionar todos, más por el tiempo que por otra cosa, pero en pocas palabras Redorta nos enseñó los elementos del conflicto y todo lo que lo integran, para conocer para conocer cada uno de ellos y tener como que una idea de qué es lo que pasa a la hora de un conflicto. El ciclo de Joseph Redorta era parecido a uno que ya habíamos visto con Alzate, que era la escalada, el conflicto y la desescalada. Para Joseph es algo así parecido. Inicia con la escalada, que son, como lo habíamos visto antes, la forma en la que va escalando el conflicto. Y esto puede ser por expectativa, con distinción de opiniones, todo eso. Va escalando un conflicto y ahí Joseph lo cambia al estancamiento. El estancamiento ahí es como en el momento en donde estás ahí en el conflicto y estás como que no puedes. Esto puede ser, por ejemplo, con el ahogo emocional, de que
estás estancada en el conflicto y realmente quieres salir, pero tienes muchos factores que te lo impiden. Y a la hora de que ya encontraste un método, una solución para ya salir del conflicto, es donde va pasando la desescalada, que eso es de que ya va bajando el nivel del conflicto al nivel de que puede llegar a simplemente desaparecer. Ese es el ciclo del conflicto según Joseph Redorta. De ahí proseguimos con las clasificaciones de los conflictos. Estos, según Joseph Redorta, podían ser los rasgos, que eran como que el significado que puede tener una palabra de diferentes formas, y de ahí podrían ser, por ejemplo, los conceptos, que eran los que nos ayudaban a comprender mejor las palabras. También estaban los estereotipos, que eran los que nos podían influenciar a la hora de conocer lo que era la información de algo. También estaban las redes. Las redes básicamente eran, bueno, aquí yo lo anoté, que eran como que los vínculos que unían nuestro conocimiento de antes con el que tenemos ahora. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Fue algo complicadito, no voy a negarlo. Y por último tenemos los esquemas, que eran como que el proceso y el conocimiento que nosotros tenemos a la hora de realizar todo lo que habíamos mencionado anteriormente sobre los elementos que influían en la clasificación del conflicto. Por último hicimos una infografía sobre la tipología del conflicto. En esta yo busqué y me gustó una que vi que enfocaba en tres: el interno, el externo y la fatalidad. En pocas palabras, el interno es el que ya conocemos de toda la vida, que es el que nosotros buscamos una idea, pero el momento en el que la razón choca con el sentimiento y la mente es donde se da un conflicto, como la idea de que deberíamos hacer tal cosa, pero realmente no es correcto. Eso, ahí tenemos un conflicto interno. El externo es cuando ya nosotros tenemos un problema con otra persona, y esto se puede dar por diferentes motivos. Puede ser lo que ya conocemos de intereses, valores, etcétera. Y el de fatalidad, me gustó la idea de que son cosas que sí son externas, por ejemplo, no son internas, son externas normalmente, pero son cosas que no podemos controlar, son cosas que sí tenemos un conflicto con eso, pero realmente no hay nada que podamos hacer sobre ese tipo de conflicto. Y a eso fue lo que yo puse, y eso fue lo que vimos en esta semana. Gracias.